Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos, una vez más con A Viva Voz, un espacio dedicado a la reflexión sobre culturas, artes y temas de contingencia. En esta ocasión les traigo un nuevo artículo. La muerte en la obra de teatro Santa María del Salitre de Sergio Arrau. Primeramente me gustaría mencionar que Sergio Arrau es un maestro del teatro chileno, fallecido hace un par de años atrás, de quien se ha hablado poco en la academia y también en el mundo teatral, pero es un hombre que fue uno de los fundadores del teatro de la Universidad de Chile y un maestro de muchas generaciones de teatristas nacionales, tal vez ignorado por sus contemporáneos. Nosotros rendimos siempre tributo a aquellos que han forjado el teatro nacional, el teatro regional, y en esta ocasión queremos justamente hacer un análisis sobre esta obra que nos toca muy de cerca a los iquiqueños, a los tarapaqueños, Santa María del Salitre. El objetivo de este artículo es reflexionar sobre la representación de la muerte en la obra ya citada, escrita por Sergio Arrau el año 1989, la cual se revela como un estigma y condena que los obreros salitreros sobrellevan a consecuencia del sistema de explotación que sufren en la industria del nitrato en el norte grande de Chile a comienzo del siglo XX. A partir de un análisis sociohistórico, trataremos de dilucidar 4 interrogantes. ¿Cuáles son las representaciones simbólicas y reales que adopta la muerte en el mundo pampino? ¿Qué significado tiene la inmolación por los protagonistas? ¿Cuál es la visión histórica de la muerte en la masacre? ¿Cuál es el resignificado teatral de la muerte obrera en este trabajo escritural? Después de un largo ocultamiento y escamoteo institucionalizado, hoy conocemos ampliamente las funestas consecuencias que provocaron en el movimiento obrero las agudas contradicciones que existían a comienzos del siglo XX entre la oligarquía y el proletariado nacional. A partir de esta página negra de la historia de Chile, no pocos artistas han testimoniado con sus creaciones a los héroes anónimos que ofrendaron sus vidas en la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907. En esa senda nace Santa María del Salitre, una crónica épico-dramática adscrita al teatro de la memoria, la cual tiene la pertinencia y sustancia para aproximarnos, entre otros núcleos temáticos, al examen de la muerte en el mundo proletariado. Primero, porque recupera, a través del estilo realista brechtiano, un hecho histórico social que manifiesta, entre otros hitos, los orígenes de una conciencia proletaria, el comienzo de la lucha obrera y el imaginario cultural del salitre. Segundo, porque retrata la muerte como consecuencia del clima de explotación que vivía el obrero en las oficinas salitreras. Tercero, porque despierta, entre comillas, a los muertos y recompone lo destrozado bajo una concepción histórica. A partir de esta perspectiva, estimamos que es posible recuperar el sentido del pasado, llenar la historia de significado, entender que las ruinas y los despojos, las llagas de la masacre, también forman parte de la lógica interna de la vida y muerte del proletariado nortino. Cuarto, porque la obra está cargada de símbolos, íconos y ficciones que patentiza la muerte con todo el peso de lo real. Quinto, la verdad que existen muy pocos estudios sobre la importancia que tiene esta obra. Sexto, porque el texto no se queda en una mera información academicista sobre los sucesos. Por el contrario, recupera desde el pasado la esencia del proceso histórico, con el fin de provocar un distanciamiento en el lector espectador que le permita cuestionar la realidad teatralizada.
El problema medular que pretendemos discutir es sobre el significado o resignificado teatral que le daba autor en la obra a la muerte pampina, con el propósito de aportar nuevos antecedentes al debate de la memoria histórica y la épica obrera en el norte grande de nuestro país. Bueno, el primer título que nosotros hemos enunciado es el que nada se esconde a los ojos de la muerte. Previamente, debemos señalar que los diálogos se centran en torno a la pobreza, la explotación, las pésimas condiciones de seguridad en el trabajo y la lucha que emprende el movimiento obrero. En ese escenario, Arrau, en boca del cantor, nos retrata la pobreza de la pampa, cruda y fatal, a través del canto a la pampa. Ese canto que dice: canto a la pampa, la tierra triste, reproba tierra de maldición, que de verdores jamás se viste, ni en lo más bello de la estación. Luego el narrador expresa: año tras año por los salares del desolado Tamarugal, lentos cruzando van por millares los tristes parias del capital. Luis Olea en su verso dirá: cargado de vicios y defectos, estigmas, afrentas y maldades, va el paria sin alma y sin efectos, viajero a través de las edades. Por otro lado, la insalubridad, el alcoholismo, la prostitución, la tuberculosis, las enfermedades venéreas, los accidentes de trabajo y el desgaste físico como consecuencia de las duras faenas resultaron ser una constante en la vida del obrero. Sumemos que los salarios eran nominativos, dinero no veían, solo fichas, y en ningún caso alcanzaban para satisfacer las necesidades básicas. Bueno, en efecto, estos breves antecedentes nos llevan a reflexionar sobre la situación infeliz que vivió el trabajador, producto de las miserables condiciones de vida, los trabajos inhumanos y la ausencia de leyes que lo protegieran. Expresado de otro modo, la muerte se paseaba atrevida, cínica y periódicamente por el campamento minero, puesto que virtualmente la existencia del minero era su otra cara. La muerte era una realidad ubicua, que se extendía por todo el desierto, que se filtraba en los campamentos mineros y se incrustaba en el semblante del trabajador. No es extraño que durante ese período la muerte accidental, el tiro a mansalva y la represión patronal constituyan algunas de las amenazas directas que acechan a la vida de los trabajadores. Comillas, la muerte ondeaba desnuda en las mechas de dinamita, graznaba en la soledad de las huellas, era el molde mordiente de las piedras. Sabela. Un personaje de la obra dirá: un día de estos no hay más que sentarse en la boca del tiro y encender la mecha. El dinamitazo me llevará de un viaje a la gloria de Dios Padre y todo lo demás. Se puede discurrir que la muerte reside en el campamento minero y condiciona directamente la vida, el modo de pensar y de sentir del obrero. Otro aspecto que pone en relieve los diálogos de esta obra son las consecuencias inmediatas que provoca la muerte por accidente. Primero, padecimiento para todo el grupo social, y segundo, agudización de las contradicciones entre los obreros y los patrones. En un diálogo, la obra dice así: habla Eufemia. ¿Qué muerte más espantosa? María responde: ¿cuántos han caído ya en el maldito cachucho? Dios me perdone. Eufemia sigue: este año 2, el año pasado
interviene Hornacho. Y seguirán cayendo. ¡Qué barbaridad! María, tanto que se ha pedido que pongan reja de fierro en los cachuchos, así como están, son una trampa para el cristiano. Hornacho concluirá: ¿qué le importará a los patrones la vida de los obreros? La explotación y la miseria producen desgracias que abaten la vida de los pampinos, lo que conlleva a algunos a la desesperación y a otros a la aceptación, pues ese dolor forma parte de sus realidades y únicamente atinan a ahogarse en la consolación. Comilla: con una enfermedad, una se va acostumbrando, se hace el ánimo, por último se conforma, pero de repente, y así, es la voluntad de Dios, dirá otra. Pero hay tantas formas de morirse, dirá otro. Así es, compadre. Estas cosas pasan y no hay nada que hacer. En otra plática, Hornacho amargamente denuncia que la compensación empresarial que reciben por accidentes laborales es burocrática y exigua. Ese panorama se complica aún más por las disminuidas condiciones físicas que queda el trabajador, lo que le hace imposible emprender otra actividad laboral. Un personaje dirá así: indemnización, aunque se la paguen. ¿Qué le van a pagar? No le alcanzará ni para irse a su tierra. Como yo, cuando me fregué el brazo. Volver para el sur por la vida. Y después de todo, Nacho, ¿qué diablo iba a hacer en el sur, digo yo? ¿De peón? Viejo y con un brazo inútil. No serviría ni para sacar gorgojos. Con el pasar de los años, la desesperanza y la incertidumbre recrudecen debido a las rudas faenas y el quiebre de los vínculos familiares. Eufemia confiesa: por los años pasados acá, con tan poco provecho, por lo vieja que me he puesto, porque mis hijos ya no me necesitan, por ahí ya ni se acuerdan. Pero sobre todo lloro porque nunca más volveré a mi Chiloé. Cierre de comillas. Como se observa, la orfandad, el aislamiento, la soledad y el sentido de desarraigo a su tierra originaria que expresa el personaje constituyen otras de las muchas manifestaciones reales y simbólicas de la patética muerte. A la par, el pago en ficha, los despidos, las alzas en los artículos de primera necesidad y la carencia de una ley social, todo esto contribuye al desarrollo de la violencia en este grupo social, lo que a su vez origina otra posibilidad de muerte abrupta. Lo antedicho refleja la escasa o nula valoración que tiene el empresariado salitrero de la vida y seguridad del obrero. Recordemos que el obrero no tenía estabilidad laboral. En cualquier momento podían sustituirlo, lo que generaba una alta movilidad en el trabajo y por consiguiente provocaba un ambiente de desidia y menosprecio por parte de los empresarios por el valor humano de estos trabajadores. Por todas estas injusticias, otro personaje llamado Salvador alega, comillas: tenemos que tomar conciencia de lo que somos, de las condiciones que vivimos. Y no es cuestión de nacionalidad. Aquí vivimos, padecemos y morimos gente de muchas partes. Cierre de comillas. Agreguemos que las condiciones de trabajo de los niños y de las mujeres resultan todavía más inhumanas
y mortales. La familia es objeto de la misma discriminación y explotación social. Por eso Zoila alega: me doy cuenta lo que es la explotación. ¿Y quién más explotada que la mujer? Dígame usted. Madre, esposa, amante, buey, mula de carga, todo. Ignorante hasta la pared del frente. ¿Cómo será de ignorante que hasta ignora la miseria en que vive? Al mismo tiempo, la estructura clasista de la sociedad incluye igualmente una estructura clasista de la medicina que protege más la vida de los potentados que la de los trabajadores. Podemos elucubrar que todas estas condiciones sociales límites, enfermedades, accidentes y castigos que enfrenta a diario el obrero le obliga a reflexionar sobre la fragilidad de su vida y de su porvenir incierto. A la postre, todos estos factores descritos fueron los que gatillaron la necesidad de organizar y movilizar conjuntamente a la gran masa de trabajadores de las diferentes ocupaciones relacionadas con la industria del salitre. Bravo Elizondo comenta en el prólogo de este texto lo siguiente, comillas: si un literato hubiese querido proyectar el símbolo del abandono de esos hombres y su causa por las autoridades regionales y capitalinas, no podría haber utilizado mejor metáfora que una gran bandera aplastándolos y no protegiéndolos como ciudadanos. Cierre de comillas. ¿No parece desmedido interpretar el símbolo de la bandera como una expresión de un estado de disconformidad más profunda con el orden social imperante y una palpable falta de legitimidad del Estado chileno frente a la masa trabajadora? En esa circunstancia, la muerte surge de la agonía que los personajes padecen en un entorno desigual e injusto, colmado de violencia social. Hombres y mujeres, conscientes de sus atormentados y asolados entornos, protestan contra un Dios sordo que no los escucha. Algunos ejemplos de los diálogos de la obra. Comillas: aquí estamos como en otro mundo, dejados de la mano de Dios. Basta mirar lo que nos rodea. Miren, es como estar en un planeta muerto. Cierre de comillas. En ese contexto, la muerte irrumpe como una figura castigadora, cegadora de la felicidad y portadora de desgracia y fatalidad. Comillas. Y justo tenía que pasar cuando, después de tantos años, otra expresión, se parece a una maldición, señor. Yo que le iba a dar la sorpresa. Ya no hay nada que hacer, pues. Lo bueno siempre llega a destiempo, como si el destino se riera de una. El diálogo anterior es revelador, nos muestra una automirada de una viuda que observa el desamparo y el aislamiento que experimenta cuando la muerte rompe los lazos de comunicación con su ser amado. Pero también reitera la ausencia de protección social ante un destino fatal que se burla de su propia desgracia. Es estable que los trabajadores, enfrentados a tales vicisitudes, más allá de sus creencias sobre la existencia o no de un ser superior, aseveran que están abandonados de la mano de Dios, como diría Nietzsche. Dios ha muerto, porque Él los castiga y los hace sufrir sin motivo. Esta percepción se acentúa al ver a la Iglesia divorciada de la problemática social y al Estado ausente en su rol protector. Esto revela, en lo sustantivo, un despertar abrupto de vidas carentes de afección y de protección, ausencias que son decidoras en sus concepciones de vida y en sus perspectivas de futuro. Por otra parte,
La violencia policial, la xenofobia, la violencia política y patronal también son variables que coadyuvan a configurar en el pampino una visión trágica de la vida. El general interviene, comillas: es inconcebible la actitud de los trabajadores. Los señores salitreros son víctimas de su bondad y largueza por remunerar al trabajador. No se aprovechen de su bondad ni de nuestra paciencia. Bueno, según Sergio González, sociólogo, Premio Nacional de Historia, nos señala lo siguiente: esta visión trágica no es exclusiva del desierto o de la pampa, porque trágicas eran las visiones del mundo de los sujetos amalgamados en el territorio salitrero, especialmente indígenas y campesinos. No pasaría mucho tiempo cuando el pampino, ya organizado socialmente en mutuales, sociedades de resistencia y partidos políticos, asoció esa visión trágica a la pampa y a su condición de proletario. En la obra, este clima trágico se construye básicamente con dos elementos: la adjetivización, casi siempre depresiva. Comillas, algunas expresiones: ayes de muchos pechos, pobre pueblo, sudor amargo, un lamento de lo más hondo, vocación de cesante, qué fatalidad, la tierra triste, en fin, una serie de otras expresiones que adjetivizan la realidad. Y también están los augurios lamentables, como por ejemplo estas expresiones: capacito que nos fusilen, benditas víctimas que bajaron desde la pampa llenas de fe, y a su llegada lo que escucharon, voz de metralla tan solo fue. Podemos especular que esta mirada trágica es el resultado de una angustia ontológica, al sentirse condenado a trabajar eternamente y a sufrir la explotación patronal, sin un destino fijo y sin ninguna probabilidad de una vida mejor. Entonces, la vida detenida se confunde con la muerte. Un diálogo que dice así: ya no se puede vivir con lo que ganamos. Una marraqueta grande vale $1. O sea que con 4 marraquetas nos gastamos todo el jornal. Cierre de comillas. No es el trabajo en sí mismo lo perverso, sino la explotación y los salarios de hambre que llevan a los obreros a la pobreza y a la muerte. De acuerdo a lo puntualizado, podemos sostener que en esas circunstancias la construcción social de la muerte está mediatizada por la cercanía física, temporal, espacial y mental respecto a ella. En otro ámbito, hay que aclarar que la cosmovisión pampina subsiste la creencia que la muerte biológica puede, primariamente, conducirlo a morar en libertad en ese mismo espacio, transformándose así en un elemento constitutivo de su propia realidad. Acotemos que ese fuerte arraigo que construye el obrero en torno a la pampa es lo que sostiene su sueño de eternizarse en el vasto páramo. Entonces, comilla, los muertos se sienten parte integrante del grupo social y el individuo no se siente enteramente separado de ellos. Tiene obligaciones con los mismos y también tiene obligaciones con los vivos, según Lévi-Bruhl. En la cultura pampina se originan comunicaciones ritualistas y de socialización entre los vivos y los muertos. Por obra de la muerte y los muertos, los vivos se cohesionan y se conectan socialmente. Este comportamiento queda registrado en algunas escenas de esta obra, donde los pampinos exhiben respeto, devoción y una sentida evocación de sus seres queridos que han dejado este mundo trágicamente. Desde una visión antropológica, la muerte es un hecho social y como tal conforma un lenguaje que tiene múltiples significados.
Desde su sistema de signos es posible establecer una semiología antropológica de la muerte, la cual está basada en un sistema de creencias y genera una enorme riqueza de comportamientos ritualizados. A su vez, moviliza al grupo social mecanismos para atenuar los daños que provoca la muerte entre sus miembros. Esas creencias se manifiestan en este texto mediante expresiones coloquiales y hasta humorísticas. Comillas: salitre eres y en salitre te convertirás. O esta otra: también hay que brindar por el que se fue. O esta otra: aún están frescas las flores en su tumba. O esta otra: ay, 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 dijo un difunto adentro de un camposanto. Si no me pasan un trago, me levanto y me pego el salto. Cierre de comillas. Simultáneamente, algunos diálogos nos testimonian cómo el proceso mortuorio es también un constante repensar a sí mismo dentro de la cultura pampina. Comillas: con ese espíritu seguirán aprovechándose hasta el juicio final. Y ustedes, los más jóvenes, ¿no les parece que deberían tomar mayor interés en su comunidad? Otra expresión: yo no partiré de aquí. Hasta pensé en tirarme al agua, pero sería como faltarle. Voy a volver a la pampa. En breves líneas, se da cuenta que habitualmente la muerte de un obrero era una pérdida social que afecta a todo el colectivo, alterando la estructura de roles, por lo que obligaba la reconstrucción y reintegración de los mismos mediante la realización de ritos de tránsito y funerales con la participación comunitaria. Para finalizar este título, podemos elegir que el texto de Rao nos retrata cómo en el mundo pampino la muerte constituye un principio estructurador de la vida social, en tanto actúa como un proceso de retroalimentación que define y limita múltiples factores que condicionan la vida de estos sujetos históricos, inclusive determinan su enfermar y morir. Otro título de este análisis es Muerte y Utopía Obrera. Históricamente estamos al tanto que ante la intransigencia patronal, el 10 de diciembre de 1907, más de 15.000 obreros pampinos de una treintena de oficinas salitreras adhirieron a la paralización de actividades y marcharon hacia Iquique para exigir demandas tan básicas como salarios según el cambio fijo de 18 peniques, libre comercio en las oficinas, fichas que se recibiesen tuviesen el mismo valor que el dinero, prevención de accidentes, control de medidas y precios, pago de desahucio o indemnización, instrucción para los trabajadores, protección laboral para los obreros huelguistas. Portando estas peticiones y con el propósito de cambiar el régimen de muerte que los asolaban, los obreros salitreros caminaron como en un ritual de muerte por el desierto en caravana hasta Iquique, con la esperanza latente de encontrar una solución a su conflicto. Comilla: hombres y mujeres queremos mejorar lo de ahora, ¿no es cierto? Porque no estamos pensando en nosotros, sino en nuestros hijos, dirá un personaje. Otro: comillas, toda la pampa está encendida y tendrá que caer un diluvio para apagarla. Pero también eran conscientes de la intransigencia de los industriales y de los funcionarios públicos. Por ende, rondaba la posibilidad del fracaso de las negociaciones y, en el caso extremo, el tránsito hacia un destino fatal. En el trayecto de La Pampa a la ciudad,
Los obreros sufrieron el asedio de la clase patronal, la cual intentaba minar su fuerza y moral. Obrero 1 dirá: apenas nos acercamos a una oficina, cierran la pulpería al tiro. ¿Qué creen? ¿Que las vamos a asaltar? Obrero 2: ni pan nos quieren vender. Obrero 3: órdenes de los patrones, pues. Obrero 4: ¿qué otra cosa cabía esperar? Mujer: nos llegan hasta el agua. Otra mujer: que nos castiguen a nosotros. Pero, ¿por qué a los niños? La obra y los hechos históricos confirman que el movimiento obrero durante la permanencia en el puerto tuvo un accionar pacífico y responsable, tomando en cuenta que fueron varios miles de mineros con sus familias los que se congregaron, pese a las histéricas y censuradoras notas periodísticas que se publicaron en su contra, los diarios controlados, por supuesto, por los empresarios. Los obreros tuvieron un buen comportamiento. Comillas: no se ha arrancado ni una flor, ni una hoja. De los jardines no ha sido tocado nada, dirá un personaje. A su llegada a la ciudad, los obreros recibieron el apoyo de los gremios y la solidaridad de clase. Así queda grabado en las palabras de uno de los personajes históricos y teatrales, Olea. Comilla: bienvenidos, queridos hermanos. Los recibimos con los brazos abiertos para confundirnos todos en un solo y fraternal abrazo. La causa que defendemos es justa. Prueba de ello es que la opinión pública está con nosotros. Cierre de comillas. Pero también las provocaciones, insultos, falacias, amenazas, violencia y el rechazo de la clase dominante resultaron decidores para su accionar. Precisamente en el desarrollo escritural se alude a ese hostigamiento constante de las autoridades. Por ejemplo, el incidente en la estación Buenaventura, que arrojó un número de 6 víctimas fatales por parte de los obreros. Los patrullajes en las calles de la fuerza del orden, a caballos y armados de lanzas y sables. La permanencia obligada de los trabajadores y sus familias en la escuela, transformando la dependencia en un cuartel general de los Pampinos. La detención de Salvador, uno de los dirigentes obreros. En fin, se descubren un conjunto de acciones amenazadoras de las tropas y las autoridades que los dirigentes interpretaron no solo como una práctica de amedrentamiento, sino como el presagio de una represión armada de mayor envergadura. Comilla, un diálogo dice así: esta tarde se va a armar la grande. Tienen todo preparado. Nos van a cazar como palomas en el hipódromo. Otro personaje dirá: cierran las negociaciones y la represión es inminente. Se dice abiertamente a las 4 de la tarde. Con todo, la muerte acechaba la ciudad y perturbaba la conciencia de los obreros, mas nunca dimensionaron la magnitud de la violencia que iba a alcanzar, a pesar que Salvador advierte, comillas: por experiencia sabemos que cuando los ricos sienten amenazados sus intereses, son capaces de cualquier cosa. En distintas líneas se traza el contraste entre la actitud pacífica de los pampinos y la violencia ejercida por los representantes del Estado y los capitalistas. El dramaturgo, frente a la muerte violenta, representa a los obreros como arquetipos victimizados y a las autoridades civiles y militares como símbolos del poder opresor. Comillas: ¿piensa dispararnos, general? ¿Será capaz de ese crimen? El general responde: obedezcan o los ametrallo.
Consecuentemente, los obreros aparecen como los defensores de la vida y los oligarcas como portadores de la muerte. En el siguiente contrapunto podemos observar esta tensión. El cantor vocaliza: benditas víctimas que bajaron desde la pampa llena de fe, y a su llegada lo que escucharon voz de metralla tan solo fue. Bueno, Richardson amenaza y dice: hay que devolverlos a la pampa. ¿Cuál es el lema del escudo de este país? ¿Por la razón o la fuerza? ¡Qué hermoso lema! ¡Rotundo! Al igual que en otras experiencias represivas de la burguesía de la época, la decisión estaba tomada y sin dilación fue aplicada para el infortunio de los huelguistas. Simultáneamente, la historia teatral evidencia dos miradas frente a la muerte. Mientras unos exhiben una natural actitud de resignación, fatalismo y entrega al infalible final, que queda manifiesto en estos diálogos como, comillas, capacito que nos fusilen. Oh, la ciudad parece un cementerio, da miedo. En cambio, otros, adversamente, manifiestan su convicción que la muerte les da significación a su vida. Comillas, todos están esperando. ¿No oyen que me llaman? Quieren que yo continúe lo que ellos comenzaron. Sobre este tópico, bueno, la verdad es que podríamos profundizar que hay dos tipos de moral, ¿no es cierto?, que se contrastan. Por un lado, una actitud de aceptación estoica, ¿no es cierto?, frente a lo inevitable, pero por otro lado también hay un sentido de glorificación idealista de la muerte que le da significado a la vida, a la lucha y que además va a enaltecer la vida de este hombre sacrificado. Bueno, acorde con este constructo ideológico, la muerte representa para el pampino un paso transitorio que le permite redimirse y perpetuarse en la misma tierra donde vivió y laboró durante tantos años. Acorde con este constructo ideológico, la muerte representa para el pampino un paso transitorio que le permite redimirse y perpetuarse en la misma tierra donde vivió y laboró durante muchos años. Podemos entonces plantear como hipótesis que la trascendencia que se le atribuye al obrero mártir surge de su propio pensamiento, de sus emociones, de sus creencias particulares y de la praxis militante inmersa en el movimiento social obrero. Glosando a Epicuro, el obrero se moría, pero nunca estaba muerto para la memoria de su comunidad. Es más, en las peores condiciones de vida y enfrentado a las vicisitudes extremas, el pampino no renuncia a la posibilidad de seguir existiendo en ese territorio y entregarse a la causa obrera. Comillas, un texto dice así: aquí está la vida, esta, ella y los compañeros todos están esperando. No oyen que me llaman, quiere que yo continúe lo que ellos comenzaron. Es como mucho para mí, no sé si podré, pero haré lo que pueda. Bueno, en consonancia con el mismo sentimiento, Hornacho afirma: yo también tengo una deuda que cumplir, al menos serviré para contar, para acusar. ¡Qué barbaridad! Me vuelvo a la pampa ahora mismo. El axioma involucra dos compromisos. El primero, una predisposición a continuar la lucha por una sociedad ideal, y el segundo, un juramento solidario de clase que implica la idea que los caídos permanecerán eternamente en la memoria del colectivo. Entonces podemos desprender que el obrero es plasmado en este texto como un sujeto social, político e histórico que enfrenta su fatal destino hermanado en un sentimiento genuino, el internacionalismo proletario.
Deducimos que la muerte en el Pampino representa un sometimiento heroico que, lejos de aniquilarlo, le abre camino para librarse de las cadenas de opresión. En efecto, Arrau interpreta ese significado que tuvo para los trabajadores su inmolación, idealiza la pasión sacrificial, purifica su brutalidad y ve en ella una prueba de unidad, de esperanza y de una comprensión más profunda, pues transmuta la voluntad del colectivo. Empero, distante al pensamiento platónico, para el autor los responsables de la masacre no quedan absueltos de toda culpa por el crimen capital. Por eso hay un tema en la obra que dice: pido venganza por el valiente que la metralla pulverizó, pido venganza por el doliente, huérfano y triste que allí quedó. Baldor eterna para las fieras masacradoras sin compasión, queden manchadas con sangre obrera como un estigma de maldición. Este concepto de liberación queda grabado en la alusión de la siguiente estrofa: huérfano gime el pueblo, bajo cadena, pero tiene en el pecho una promesa sí, que llegará, vendrá como una flor la libertad. Este canon textual revela que, a pesar de la angustia honda, el espíritu de rebeldía y la esperanza subsisten, y por consecuencia la promesa de socavar el modelo social explotador y los valores de la burguesía se mantienen más fuerte que nunca, pese a que hay que reconocer que el movimiento huelguístico fue esencialmente reivindicativo. La estrofa es una alegoría revolucionaria que intenta generar una acción social desde la codificación de los valores culturales de su contexto y específicamente desde la perspectiva de vida que el movimiento obrero propaga. En esa letra, teñida con matices heroicos y esperanzadores, surge la imagen del trabajador con más decisión que desespero ante la muerte. Aunque hay que advertir que el sentido revolucionario que tuvo el movimiento en ningún caso está asociado con el uso de la fuerza. Comillas, dice un personaje: bonitos revolucionarios, sin armas ni para matar un gallinazo. Esto puede ayudar a explicar que la muerte para el trabajador, sin proponérselo de manera juiciosa, no simboliza el final, sino el comienzo de una nueva historia de lucha. Por lo tanto, el cuerpo que vivía dominado por el sistema capitalista ya no tiene mayor valoración, puesto que por su carácter temporal, este dejó de ser la vida real y es el pensamiento libre o conciencia que se sobrepone a la dominación social y a la muerte. Bueno, como vemos, es una historia real llevada al teatro en un trabajo escritural realmente muy bien elaborado, no solamente de su estructura dramática, sino de cómo construye a partir de los datos históricos, donde Pedro Bravo Elizondo juega un papel importante para poder resignificar esta muerte heroica de este conjunto de proletarios que se inmolaron el 21 de diciembre de 1907 en la Escuela Santa María. Yo les recomiendo que lean esta historia, que revisen el antiguo teatro iquiqueño, que revisen la historia del teatro social obrero, porque allí podremos reconocer muchos momentos siniestros que ha tenido la historia nacional. Y además para poder comprender nuestro presente. Creo que el teatro es
un recinto de memoria. El teatro resignifica la memoria. El teatro vuelve a la vida a los muertos y sus dolores. El teatro puede permitirnos tener esa mirada retrospectiva y poder comprender muchas causas de nuestra situación actual. Yo les sugiero que lean este texto, Santa María del Salitre, la obra de Sergio Arrau, que está presente en nuestra memoria emotiva también, porque Sergio Arrau nos dejó hace un par de años atrás. Bueno, este es el comentario que les traje el día de hoy, para que ustedes lo analicen, lo comenten y sigan conversando sobre la historia local. Para mí es un agrado estar aquí en A Viva Voz con este tipo de temas. Hasta siempre, amigas y amigos.